día de hoy. Tenemos el placer, tengo el enorme placer de presentar a nuestro próximo invitado, el doctor Luis Carvajal. Luis Carvajal es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid y profesor asistente del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central. También hace parte del clúster de investigación en tecnologías convergentes de la Universidad Central. Y su charla será sobre el diseño y desarrollo de una plataforma de SPR para biodetección y su comparación con plataformas QCM. Entonces recibamos con un aplauso al presentador. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan bien? De acuerdo. Bueno, la charla que les vengo a presentar el día de hoy, pues es un resumen muy somero sobre alguna investigación que hemos estado desarrollando al interior del clúster de investigación en relación a plataformas de biosensado. Hemos desarrollado o estamos en ese desarrollo de dos plataformas, una con tecnología piezoeléctrica llamada microbalanza de cristal de cuarzo, ahorita les contaré un poco en qué consiste, y otra plataforma basada en la técnica de resonancia de plasmón superficial, que pues es el tema central, digamos, de esta escuela, y pues les contaré brevemente en qué consiste también la técnica. Veremos algunas imágenes de los prototipos que hemos desarrollado y pues algunos resultados preliminares, que es lo que llevamos en este momento, ¿de acuerdo? Voy a hacer una breve introducción primero respecto a qué es un biosensor. Pues sabemos bien que existe la necesidad inherente de empezar a identificar o a detectar ciertas enfermedades que de manera convencional o con técnicas convencionales no podemos detectar con la suficiente eficiencia, ¿de acuerdo? Esa es una de las razones por la cual estamos desarrollando plataformas de biosensado que nos permitan en tiempo real poder determinar o identificar ciertos fenómenos de interés biológico que suceden entre muestras de pacientes y algunos elementos de biorreconocimiento que utilizamos en la interfaz de estas plataformas de biosensado, ¿de acuerdo? Podemos ver en la imagen que un biosensor más o menos se compone o está en la interfaz entre un fenómeno biológico y un sistema electrónico que es quien hace la traducción a variables de tipo eléctrico, ¿sí? Llámese voltaje, corriente, frecuencia, etcétera. Entonces podemos observar que de la muestra surgen unos target que son biomoléculas que están relacionadas con ciertas patologías, con ciertas enfermedades. Ejemplo, cáncer, enfermedades autoinmunes, tuberculosis, hemos tenido un trabajo previo en torno a la tuberculosis, y tenemos nuestro bioreceptor en la parte derecha, donde estaría la plataforma de biosensado, que como ya les he dicho hemos trabajado en dos frentes, uno con tecnología piezoeléctrica y otro con tecnología óptica, y finalmente una interfaz ya de tipo eléctrico electrónico que puede ser un computador o puede ser un teléfono inteligente, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función del biosensor? Es poder transducir ese fenómeno biológico que está sucediendo en la interfaz de ese instrumento, de ese biosensor, a variables de tipo eléctrico electrónico que podamos entender y podamos cuantificar, ¿de acuerdo? Pues como ya he dicho, dentro de las utilidades de los biosensores pues está el diagnóstico de enfermedades, también está la caracterización de materiales, ¿de acuerdo? Materiales tipo nanoestructurados, metales, cerámicos, etcétera, y también el sensado o la monitorización de entornos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para calidad de aire o por ejemplo para calidad en alimentos. Dentro de las técnicas que hemos desarrollado, primero comentaré brevemente la QCM. La QCM es una técnica, como ya he dicho, piezoeléctrica, se basa en los resonadores de cristal de cuarzo, que son obleas como las que podemos ver en la parte superior izquierda, que resuenan a una frecuencia específica, ¿de acuerdo? Cuando son excitados de manera externa por una fuente de voltaje alterno. Ahora bien, existe una matemática detrás que por supuesto no nos da tiempo a abordar, pero sí quería mostrar esta ecuación, que es la ecuación general que rige el comportamiento del cristal de cuarzo como aplicación en biosensado, y es que nos relaciona un delta de masa que podemos ver acá en la ecuación multiplicado por unas variables que están relacionadas con el material, con el cuarzo,
y una variable que es delta de frecuencia. ¿Esta técnica cómo funciona? Cuando nosotros hacemos oscilar, como podemos ver en la parte superior derecha del cristal de cuarzo, debido a la estimulación externa que colocamos de voltaje alterno, él comienza a vibrar, comienza a oscilar, como lo podemos observar en la imagen. Cuando nosotros depositamos una muestra, que puede ser biológica o no biológica, en este caso pues en la universidad estamos enfocados más hacia las muestras biológicas, esa muestra ejerce una oposición a la vibración del cristal, y esa oposición a la vibración del cristal se traduce en un cambio en esa frecuencia de resonancia del cristal, ¿de acuerdo? En general, el cristal empieza a oscilar un poco más lento que cuando no tiene masa depositada, ¿de acuerdo? Entonces, ese delta de frecuencia nosotros lo podemos cuantificar ya utilizando pues nuestra interfaz electrónica, ¿de acuerdo? Y podemos relacionar ese delta de frecuencia a un delta de masa, ¿de acuerdo? Y poder saber si esa deposición que se realizó de acá de material biológico fue o no efectiva en la superficie del cristal de cuarzo, ¿de acuerdo? Estas son algunas curvas que ya hemos obtenido de manera experimental. Acá podemos ver el comportamiento de admitancia del cristal. No voy a entrar, digamos, en los detalles de explicar qué es la admitancia, pero pues básicamente nos permite esta gráfica entender a qué frecuencia el sistema está resonando, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sabemos? Dependiendo del pico de la curva de admitancia, concretamente de conductancia del cristal, que es la parte real de la admitancia, donde ese pico sucede, sabemos que el cristal está en resonancia. Ahora, cuando nosotros acá en la curva de la derecha, si observan la curva azul, podemos observar cuándo no se ha hecho deposición de masa y luego cuando se hace deposición de masa, que sería la curva verde, ¿de acuerdo? Podemos observar que hay una deformación de la curva debida justamente a la deposición de masa. La curva se deforma completamente y particular se desplaza en frecuencia a unas menores frecuencias de resonancia. Ese delta de frecuencia es el que en la matemática veíamos que podíamos relacionar a un delta de masa, ¿de acuerdo? Entonces así es como con esta técnica podemos identificar si la masa ha sido depositada o no ha sido depositada. Estas son algunas fotografías pues de algunos prototipos que hemos desarrollado acá al interior de la universidad. Se ha desarrollado un hardware, un software, y como les he comentado, el corazón de esta técnica pues consiste en el cristal de cuarzo, ¿de acuerdo? Podemos observar que tiene un par de electrodos pues en los cuales se deposita el material. Hablemos ahora un poco más en detalle de la otra técnica que hemos estado indagando, que es la de resonancia de plasmón superficial. Para entender esta técnica, que es digamos algo más compleja que la de piezoeléctrica, imaginémonos una superficie de un material metálico, ¿de acuerdo? Como el que podemos acá ver como en un color gris, en donde esa superficie metálica, en su parte pues más superficial, tiene átomos, que en este caso para nuestros experimentos son átomos de oro, porque la superficie en sí pues es de un material oro. Y dentro de esos átomos, pues en la banda de valencia nosotros tenemos unos electrones, ¿de acuerdo? Que están pues en la órbita de estos átomos. Estos electrones están débilmente ligados a los átomos. ¿Qué significa que estén débilmente ligados? Que con una pequeña excitación externa, ya puede ser una excitación de pronto acústica o una excitación fotónica, óptica, podemos nosotros manipular esos electrones y hacerlos vibrar, hacerlos oscilar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aplicando un campo eléctrico externo alterno, ¿de acuerdo? Como lo podemos ver acá en la imagen de la derecha. Esta técnica consiste efectivamente en una lámina metálica que para efectos de nuestros experimentos es oro, y en la interfaz de esa lámina tenemos un material dieléctrico que inicialmente es aire, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos incidir una luz, en este caso pues fotones, una luz coherente, un láser, a una determinada longitud de onda, sucede un fenómeno a un ángulo de incidencia específico, que es el fenómeno de plasmón, y el fenómeno de plasmón, muy someramente, pues es el acoplamiento que sucede entre esa onda de excitación externa y esa nube de electrones que tenemos ahí en la banda de valencia, ¿de acuerdo? Cuando sucede ese acoplamiento, nosotros podemos decir que entró el sistema en resonancia y comienza a haber un fenómeno que es una excitación colectiva, una oscilación colectiva de esos electrones
a la misma frecuencia a la que nosotros enviamos la estimulación externa, ¿de acuerdo? Acá podemos ver cómo se genera pues esa polarización, ¿no?, de los electrones, cómo empiezan a oscilar, o acá en la derecha también lo podemos observar, dependiendo de ese campo eléctrico, cómo los electrones empiezan a alinear y a oscilar de manera colectiva. Esa es la definición de plasmón superficial, ¿de acuerdo? Una nube electrónica o nube de electrones que está en la superficie, en la interfaz entre la lámina metálica y el material dieléctrico, y cómo ella se acopla a la excitación externa y comienzan a vibrar de manera colectiva, ¿de acuerdo? Acá coloqué una ecuación. Esta ecuación surge de la evaluación de las ecuaciones de Maxwell en la frontera entre el material metálico y el material dieléctrico. No nos da tiempo pues a ver esa matemática, pero sí coloqué, esta es la ecuación del vector de onda cuando sucede el acoplamiento entre la luz y los electrones, digamos, en la superficie, en la interfaz entre el aire y el metal, y vemos que depende de las constantes dieléctricas o las permitividades tanto del material como del metal, perdón, como del material dieléctrico, ¿de acuerdo? Vamos a ver que cuando nosotros utilizamos este sistema como una plataforma sensora, estaremos variando esta constante, que es la constante dieléctrica del material, que en principio es aire, el material dieléctrico, la permitividad del dieléctrico, porque estaremos cambiando el material, ¿de acuerdo? Y eso nos hace cambiar la forma en la que el vector de onda se comporta, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo ese cambio está relacionado con un ángulo, que acá lo podemos definir como teta sub S, el ángulo del plasmón, al cual sucede el plasmón. Esta imagen nos muestra un poco cómo es el montaje. Nosotros estamos utilizando una configuración que se llama configuración Kretschmann, que es la imagen que podemos ver acá en la izquierda. La configuración Kretschmann utiliza una fuente de luz coherente, un láser. Ese láser tiene que estar, o esa luz tiene que estar polarizada de manera transversal magnética, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene que ser en esa polarización? Pues cuando nosotros evaluamos las ecuaciones de Maxwell nos damos cuenta que únicamente en esa polarización transversal magnética es que sucede el plasmón. Si utilizáramos otra configuración, otro modo, por ejemplo el transversal eléctrico, pues el plasmón no sucedería, ¿de acuerdo? Nosotros utilizamos la luz coherente, el láser, en este caso trabajamos luz roja 650 nanómetros de longitud de onda, y hacemos incidir esa luz polarizada a través de un prisma, que nos ayuda a focalizar la luz en un punto en la superficie metálica, ¿de acuerdo? Y la técnica consiste en estar leyendo la luz reflejada, digamos que golpea la lámina y rebota hacia el exterior del prisma, luego hacia el exterior del sistema, ¿de acuerdo? En este caso particular utilizamos un fotodetector que pues adquirimos, y constantemente estamos leyendo esa luz que rebota luego de incidir en la lámina. Como ya les he dicho, el plasmón, que es ese acoplamiento entre la luz que incide y los electrones de valencia del material, sucede en un momento específico y es a un ángulo específico de incidencia de la luz, ¿de acuerdo? Para conocer ese ángulo de incidencia nosotros lo que hacemos es un barrido, ¿de acuerdo?, de la luz a distintos ángulos de incidencia, y constantemente estamos leyendo la luz reflejada en el fotodetector. El fotodetector es capaz de transducir esa señal o esa intensidad de luz en una señal eléctrica que en este caso particular es voltaje, ¿de acuerdo? En la curva de la derecha podemos observar en el eje horizontal ese barrido angular que nosotros desarrollamos o realizamos, y en el eje vertical observamos una variable denominada reflectancia. La reflectancia es esa luz, esa cantidad de luz que rebota hacia el fotodetector, ¿de acuerdo? Cuando nosotros iniciamos el barrido, fíjense que la reflectancia está en un valor muy alto, ¿de acuerdo? Y a medida que nos vamos acercando al fenómeno de plasmón, la reflectancia se va perdiendo, va disminuyendo hasta un ángulo que se llama ángulo de reflectancia cero o ángulo de reflectancia mínima. Luego, si seguimos haciendo el barrido, pues la reflectancia se recupera y la luz que estamos leyendo acá en el rebote vuelve y aparece con una magnitud casi igual a la inicial. ¿Por qué sucede que el fenómeno de plasmón corresponde con el ángulo de mínima reflectancia? Porque la luz que en principio estamos leyendo como rebote
cuando llegamos a ese ángulo de plasmón, la luz ya no es reflejada por el material, sino que es absorbida, ¿de acuerdo? ¿Por qué es absorbida? Porque entra en coherencia o entra en resonancia más bien, esa luz que estamos rebotando con los electrones que tenemos acá en valencia, y los electrones son excitados por esa luz, y esa energía que en principio estamos esperando que rebote en realidad es absorbida por el material y por tanto no rebota, ¿de acuerdo? Por eso es que la reflectancia se vuelve cero o mínima cuando el fenómeno del plasmón está sucediendo, ¿de acuerdo? Acá tengo una imagen que más o menos nos muestra el proceso de cómo, haciendo un barrido de la intensidad de la luz incidente un barrido angular de la luz incidente en el material, llega un momento en el que el plasmón sucede, que acá lo podemos ver, el plasmón sucede entre la interfaz entre el dieléctrico, que acá lo llamo muestra, y el metal, ¿de acuerdo? La capa de metal, esto es una capa de metal en torno a los 50-100 nanómetros de grosor. Cuando nosotros colocamos muestra, fíjense que viaja la muestra y se acopla con la superficie, pues podemos observar un cambio en ese ángulo de reflectancia, que es lo que podemos ver acá en la derecha, ¿de acuerdo? Y esa es la manera como se utiliza este sistema, esta plataforma, como biosensado, porque cuando la muestra se acopla a nuestro elemento de reconocimiento, está sucediendo un cambio en la constante dieléctrica que, como ya vimos en la matemática, genera un cambio en el ángulo de plasmón, y lo podemos ver gráficamente a la derecha. La curva se desplaza hacia la derecha brevemente, es decir, aumenta el ángulo, y la técnica consiste en leer esos deltas de ángulo, así como en el caso de la microbalanza leemos deltas de frecuencia. Estos son los materiales que utilizamos para desarrollar el prototipo, el polarizador, el detector, láminas de oro de entre 50 y 100 nanómetros, tenemos nuestro prisma, el láser, luz roja, y hemos desarrollado una electrónica acá al interior de la universidad con un software asociado, en el cual podemos ver en tiempo real la curva de reflectancia. Esta es una foto del sistema. En este caso nosotros tenemos la luz láser quieta, acá tenemos el polarizador, tenemos nuestro detector y acá tenemos nuestro sistema de prisma con la lámina de oro acá en el centro. Realmente en nuestro sistema lo que no desplazamos la luz láser, sino el barrido angular lo hacemos desplazando o haciendo rotar esa superficie de oro en conjunto con el prisma, ¿de acuerdo? Acá podemos ver el detector cómo está acoplado a un brazo externo y acá hay una mecánica asociada que nos permite ir desplazando el detector siguiendo la luz reflejada para durante todo el experimento conocer esa cantidad de luz reflejada, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue el proceso de experimentación? Voy a contarlo brevemente, que se nos va acabando el tiempo. Tanto para la superficie de oro del sistema de resonancia de plasmón, como para el caso de la QCM, como ambos materiales son oro, ¿de acuerdo? En el caso de la microbalanza de cuarzo, el electrodo también está hecho de oro. Todo el proceso experimental es idéntico. Lo que hemos hecho es un proceso de activación utilizando una cámara de plasma para ionizar la superficie de oro y poder depositar nuestras estructuras. En este caso no trabajamos estructuras biológicas directamente, porque estamos en un paso previo, estamos trabajando estructuras de polielectrolitos. Ahorita hablamos brevemente de los polielectrolitos, los podemos depositar capa por capa y podemos ir sensando en tiempo real esa deposición de capas tanto en la microbalanza como en el sistema óptico. Finalmente hacemos un proceso de limpieza para poder reusar las superficies. Bueno, estos son elementos que utilizamos para el proceso de limpieza y activación, un sonicador, utilizamos acetón, alcohol, agua de alta pureza para hacer los procesos de limpieza. En la parte derecha inferior podemos ver el sistema de plasma que usamos para activar las superficies, y la deposición, acá podemos ver una imagen de cómo se hace. Vamos colocando, decantando los polielectrolitos en una superficie previamente ionizada por la cámara de plasma. Los polielectrolitos los podemos definir como polímeros con carga electrostática. Tenemos policationes, carga positiva, polianiones, carga negativa, y los podemos ir depositando mediante capas con polaridades contrarias. Entonces, por atracción electrostática, las capas se van decantando en la superficie, ¿de acuerdo? Está la concentración, 10 microgramos mililitro, es una concentración muy alta realmente para considerar en aplicaciones biomédicas, pero pues al ser un trabajo preliminar preferimos trabajar con concentraciones altas e ir bajando hasta encontrar el límite de detección de los instrumentos. Acá vemos una imagen de cómo se hace la deposición capa a capa, y en la parte derecha experimentalmente lo que hicimos fue fabricar los polielectrolitos en solución
y depositamos la capa, en este caso una capa de oro, una lámina de oro para la técnica SPR, y la dejamos alrededor de 20 minutos en este recipiente para que vaya por decantación y atracción electrostática, ubicándose la capa del polielectrolito en la lámina. Eso es un proceso que dura más o menos 20 minutos. Luego hacemos 5 minutos de limpieza y agregamos la siguiente capa. Esta es una imagen que hicimos preliminar de AFM utilizando el microscopio de fuerza atómica que tiene la universidad para confirmar que las deposiciones se estaban haciendo correctamente. La parte superior es una imagen de la superficie de oro en la cual todavía no se había depositado material. La parte inferior sí fue luego de haber depositado material. Vemos acá en el eje Z cómo aumenta casi en un orden de magnitud la altura, indicándonos que sí hubo una deposición de algún material en la superficie. ¿De acuerdo? Esa fue una primera imagen que hicimos para confirmar la deposición. Estos ya son resultados. Acá, por ejemplo, estos son resultados de QCM. Podemos ver respecto al tiempo cómo la frecuencia de resonancia del sistema ha ido cambiando, va perdiendo, la frecuencia de resonancia va disminuyendo, y al final lo que leemos es el delta entre la frecuencia basal y la frecuencia final del sistema, ¿de acuerdo? Acá es otra imagen con QCM. Esta es una caracterización del dispositivo. Uno de los resultados más interesantes es que el comportamiento es lineal, ¿de acuerdo? Lo cual nos parece sumamente conveniente para poder caracterizar el sistema. Y en caso de SPR, esta es la curva que hemos obtenido hasta el momento. Como les he dicho, pues son resultados preliminares, pero podemos acá observar nuestra curva de referencia, que es esta azul clara, y vemos cómo a medida que vamos depositando las láminas, las curvas, el valor mínimo, que es donde sucede el efecto de plasmón, va desplazándose hacia la derecha de acuerdo a la teoría, ¿de acuerdo? Entonces vemos que a medida que vamos depositando más capas de polielectrolito, el desplazamiento angular va sucediendo, confirmando pues la teoría. Acá vemos el comportamiento del sistema SPR respecto al número de capas depositadas. Vemos que también se acerca el comportamiento al lineal, que para nosotros fue un resultado muy, muy positivo. Podemos ver las desviaciones estándar acá en la parte derecha inferior. Pues no son tan bajas como desearíamos, pero considerando que son resultados preliminares, nos parece que son válidos. Y bueno, finalmente como conclusiones y trabajo futuro, pues la idea es poder continuar con este trabajo. Vamos digamos, aprovechando el hecho de que los sensores se comportaron de una manera muy positiva, que hemos comenzado a caracterizarlos, ya nos dimos cuenta que su comportamiento es lineal, hemos encontrado algunas sensibilidades, valores de sensibilidad. El trabajo futuro consiste en empezar a hacer ya medidas con deposiciones realmente biológicas, aprovechando también los polielectrolitos para poder ensanduchar ese material biológico en la superficie de los sensores, ¿sí? Tenemos también como meta o trabajo futuro desarrollar un sistema de fluídica. No me dio el tiempo para explicar que nosotros depositamos las muestras de manera estática, pero lo más conveniente es poderlas depositar de manera dinámica utilizando un sistema de microfluídica. Es un trabajo futuro que tenemos pendiente. Bueno, creo que esos son los resultados principales, las conclusiones. Pues es un trabajo que está en proceso, que está acá al interior de la universidad, y como meta también tenemos algunas publicaciones que están en desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Carvajal, por esta interesante charla. Tenemos tiempo para tal vez 2 preguntas. Paolo, ya te… Sí. Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Nosotros el acoplamiento entre el prisma, que es de un material BK7, y la lámina de oro, utilizamos una gota de aceite con las mismas propiedades ópticas del prisma. Esa gota de aceite nos permite hacer una adherencia relativa entre la lámina de oro
y el prisma, lo que nos permite mejorar mucho el acople. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradezcamos de nuevo al profesor Luis Carvajal por su conferencia. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora le doy la palabra al señor decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, quien va a hacer la introducción del siguiente speaker. Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestro conferencista central de ahora en la tarde, el profesor Paolo Vavasori. El profesor Vavasori está vinculado con Ikerbasque, es profesor en investigación en este centro. El profesor Vavasori es ingeniero electrónico y tiene un doctorado en física, ambos del Politécnico de Milán en Italia. Y por supuesto ha tenido una gran cantidad de actividades en investigación en diferentes centros, ha desarrollado actividad de investigación postdoctoral en Italia, en varios centros, en varias universidades y también en España. Y ha tenido pues estadías de investigación también, entre otros, en Estados Unidos. Tiene unas actividades, unos intereses de investigación relacionados al magnetismo de nanoestructuras, a microscopía magnética, dinámica de la magnetización. Es para nosotros en la Universidad Central realmente un honor y un orgullo tener al profesor Vavasori en esta Escuela Internacional de Plasmónica, Magnetoplasmónica y sus aplicaciones. Esta es la primera versión que hacemos de esta escuela y esperamos en la medida que vayamos consolidando todo el trabajo en investigación, todas las interacciones, como por ejemplo con usted, profesor Vavasori, y con otros investigadores, que podamos desarrollar un centro y una actividad de investigación que sea muy relevante y que aporte en el concierto no solo nacional, sino internacional. Nuevamente, profesor Vavasori, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y los dejo entonces con el profesor Vavasori. Por favor, un aplauso para el profesor. Aquí como enredado. Muchas gracias, profesor. Te dejo este. ¿Ya? ¿Quieres este? Sí, igual me gusta deambular, sí. Bueno, muchas gracias por la introducción. La verdad, ahora la presión es aún mayor. Muchas gracias por asistir y a los organizadores de la universidad por invitarme. Voy a hacer algo muy atrevido, voy a dar la charla en castellano, en español. Nunca he hecho una charla en español, porque como habéis ya entendido, no es mi idioma materno, ¿no? Entonces, si a la media hora estoy demasiado atrás, igual voy a cambiar el chip en inglés así para acabar, si me dais permiso, ¿vale? Bien, entonces empezamos ya. Como comentaba el rector, este es San Sebastián, donde está situado el Centro de Investigación de Nanogune, donde trabajo yo. La ciudad se encuentra, para quien no lo sabe, aquí en el norte de España, a la frontera con Francia, en la bahía de Vizcaya, en el Océano Atlántico. Es un lugar bonito.
El centro es bastante nuevo, ha sido inaugurado en el 2009. De hecho, hemos celebrado los 10 años hace pocos meses. Y tiene una infraestructura muy puntera, decimos, muy vanguardista. Y el centro es muy pequeño, ¿eh? Tenéis que considerar que estamos hablando de un total de como 100 investigadores, de los cuales solo 20 son permanentes. La mayoría son estudiantes que hacen el postdoc o el predoc, el PhD ahí, ¿vale? Y con esto pasaría ya a hacer un resumen de lo que voy a contar sin pararme demasiado en esta lunga lista de cosas. Al final voy a dar una introducción sobre la plasmónica que va a ser muy breve porque acabamos de escuchar una charla donde ya se han introducido plasmones propagantes localizados. Y luego hablaré un poquito de magneto-óptica. Tendremos clases de magneto-óptica en los próximos días. Y luego vamos a ver cómo las dos propiedades se pueden unir para sacar provecho de esta interplay, no sé, con este juego, interlace entre las dos, ¿vale? No voy a hablar mucho de los plasmones propagantes porque acabamos de escuchar, pero quería solo llamar la atención sobre un detallito que es muy interesante, que es una excitación elemental. Es una excitación de la materia que está involucrando los electrones, movimientos oscilatorios, o los iones de un cristal, esos son los fonones, ¿vale? O puede ser un par electrón hole, hueco, no sé cómo se estas son excitaciones materiales, ¿vale? De la materia. Un polaritón es el acoplamiento entre una de estas excitaciones elementales de la materia y la radiación electromagnética y el fotón, ¿vale? En particular, los que vamos a estudiar nosotros los plasmones, son polaritones, donde hay este acoplamiento entre un plasmón, que es una excitación elemental de los electrones, del gas de electrones, y la luz. Quiero decir esto porque al final lo que está pasando aquí es algo muy interesante. Es como si la materia quisiera ser luz y la luz quisiera ser materia. Estamos hablando de los electrones que se ponen en oscilación, generan su propio campo electromagnético, fotones, que se acopla a sí mismo. Es un sistema cerrado, ¿vale? Que en principio no tiene que comunicar, no va echando energía electromagnética al exterior, está aislado. Y esa es la razón por la cual hay que inventarse algún truquillo para acoplar la luz externa, free, del espacio, con este polaritón. Porque en sí, este estado particular de la materia y del electromagnetismo está aislado del mundo exterior. Una forma la hemos visto anteriormente, que es la de tener un prisma de un material que sirve para crear ese acoplamiento. Es un poco más complicado el tema, pero ya que no voy a hablar mucho de esto, no me voy a sofremar demasiado. Y otra forma es crear una red de defectos. En este caso, el acoplamiento ocurre a través no solo de la reflexión, sino del scattering, entonces de la difusión de la luz al golpear estos defectos. Esto es un caso muy interesante porque esto sí que es un método que es muy útil para hacer magnetoplasmónica, que es el tema de la charla. Las aplicaciones, una de los plasmones propagantes de esos polaritones, ya hemos visto, es el biosensing, el sensado biológico. La otra es intentar hacer comunicaciones. Creo que me gusta deambular, pero es más con la izquierda no consigo. Intentaré quedarme aquí parado, ¿vale?
La otra es hacer guías de ondas, ¿vale? Para sustituir las tradicionales guías de ondas con semiconductores o dieléctricos, para comunicaciones sobre un chip, para hacer que sea un ordenador fotónico, cosas parecidas. Y se han desarrollado varios devices, dispositivos que hacen operaciones fundamentales. Comparado con las guías de ondas tradicionales, los plasmones propagantes tienen una longitud de propagación muy corta, decimos, ¿no? De algunas máximo decenas de micras, que pero sería suficiente para crear un dispositivo muy pequeño. Pero tienen la ventaja, como hemos visto ya por la mañana a la otra charla, que puedo concentrar la luz en un tamaño que no se puede hacer con métodos tradicionales, por debajo del límite de difracción, como se suele decir, que es, decimos, la longitud de la radiación electromagnética partida por 2. Este sería el límite que uno puede alcanzar utilizando métodos tradicionales. Con los plasmones podemos bajar hasta 10 o 100 veces más abajo con la concentración de luz. Entonces, aunque tengan una propagación muy limitada, que pierdan su energía de forma rápida, al final pudiendo concentrar todo en un tamaño muy pequeño, eso no va a ser un problema en principio, porque todo va a ser por debajo de la micra, por ejemplo, de pocas micras, y así ahí la propagación ocurre de forma satisfactoria. Y además podemos hacer estructuras con ángulos muy afilados, muy sharp, que con guías de onda tradicional no se pueden hacer. Luego, hemos visto que existe otra clase de plasmones, de esta voy a hablar más, que son los plasmones localizados. Aquí no se está propagando nada, es una onda, una oscilación estacionaria, ¿vale? que es producida por el campo eléctrico de la onda electromagnética, que va poniendo en oscilación los electrones libres o casi libres del material de forma coherente. Es un plasma que va oscilando. Entonces estamos generando un dipolo eléctrico. Como sabéis, un dipolo eléctrico emite la radiación electromagnética, entonces estoy absorbiendo radiación electromagnética y la estoy emitiendo. Y de esta forma consigo generar alrededor de este elemento, típicamente una partícula de oro, una nanoestructura de oro, campos eléctricos muy intensos y localizados en pocas decenas de nanómetros. Entonces, otra vez, estamos confinando el campo electromagnético por debajo del límite de difracción. Esto puede ocurrir a cualquier longitud de onda de partida, y puedo partir con micras en el infrarrojo y obtener esta localización a la nanoescala. Y esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, los SERS, la Surface Enhanced Raman Spectroscopy que hemos visto, o crear dispositivos para manipular la óptica por debajo del límite de difracción, que es algo que vamos a ver dentro de un minuto. ¿Cómo se mide la presencia o la excitación de un plasmón localizado? Yo tengo mi muestra, que típicamente son partículas o nanoestructuras, en este caso son cilindros de metal, depositados por encima de un soporte transparente, un dieléctrico, vidrio en este caso. Envío luz blanca a través de la muestra, mido la luz transmitida y si no ha pasado nada, lo que voy a medir es prácticamente el mismo espectro, solo un poco reducido porque he tenido que atravesar un material. Si pero estoy excitando un plasmón, voy observando una falta de energía electromagnética en la transmisión debido a la transferencia de energía al plasmón. ¿Y qué pasa al plasmón? Hemos dicho que la excitación del plasmón localizado genera un dipolo eléctrico que genera radiación electromagnética. Entonces parte de esta energía viene reemitida de forma difusa, entonces muy poca va a llegar al detector, pues eso falta, es una parte que falta.
Y la otra parte es que estoy poniendo la carga en movimiento, tengo un efecto Joule, disipación de energía, entonces calentamiento, como hemos visto otra vez por la mañana con la termoplasmónica, calentamiento de la nanoestructura. Entonces una parte se disipa en calor, decimos, y eso se llama absorción, es energía que se pierde, y la otra es reemitida en forma de radiación, pero de forma normalmente isótropa en todo el espacio alrededor. Estos procesos tienen una velocidad, una eficiencia, y eso genera el ancho de esta respuesta. Aquí estamos midiendo la intensidad de luz transmitida, partida por la luz que he enviado en función de la longitud de onda. Entonces, este ancho depende mucho del tiempo de vida, de la rapidez con la que la energía electromagnética se va disipando, que va dejando la partícula bajo forma de calor o radiación difundida. Normalmente este tiempo característico para la excitación del plasmón es del orden del femtosegundo. Pero quiero llamar la atención sobre algo fundamental para el resto de la charla, que es sobre utilizar estas partículas para controlar la luz. Es que esta oscilación es la típica oscilación de un oscilador armónico, que debería haber estudiado casi todos en física de base, y tiene un aspecto muy, muy peculiar. El movimiento de la carga, el desplazamiento inducido por la forzante, que es el campo eléctrico de la onda incidente, no es normalmente en fase, no ocurre en fase con la variación del campo eléctrico. Bueno, lo que he puesto aquí es un ejemplo que sirve a ilustrar esta figura, donde aquí se ve la respuesta, la amplitud de la oscilación, esta es la excitación del plasmón, y esta es la fase de este moto oscilatorio respecto al campo eléctrico que está oscilando, ¿vale? Aquí podemos notar que si vamos muy rápidos, esta es la frecuencia, si subimos la frecuencia, la oscilación es muy pequeña y está totalmente fuera de fase. Es como si estuvieras empujando un columpio de forma demasiado rápida, y cuando empujáis el columpio va hacia vosotros, y cuando intentáis tirarlo, él quiere irse del otro lado. Y la oscilación es muy pequeña. Si vamos muy lentamente, frecuencia muy baja, longitud muy alta, la amplitud es bajita, no es tan baja como aquí, pero no es mucho, y la oscilación es perfectamente en fase con el campo eléctrico. Entonces, el columpio me está siguiendo tranquilamente. Cuando la oscilación es máxima, excitación del plasmón, la fase, el movimiento de la carga de este plasmón está desfasado de 90 grados, ¿vale? No está en fase. Es decir, que si yo voy empujando o excitando esta carga a varias longitudes de onda, al centro de la resonancia, un poco antes, un poco después, la respuesta va cambiando, va siendo retrasada de forma continua. Si voy lento, es en fase. Si voy un poco más rápido, esta es la frecuencia, un poco más rápido, se va produciendo un retraso en la respuesta, ¿vale? Significa que la radiación electromagnética que será difundida por la partícula, por el plasmón, no será en fase normalmente con el campo eléctrico que la ha inducido, ¿vale? Hay una fase que puedo controlar. ¿Por qué? Porque puedo controlar con la dimensión de la partícula dónde está la resonancia plasmónica, dónde está esta excitación en fase. Esta, por ejemplo, partícula pequeña, la resonancia ocurre a una cierta longitud de onda, esta es su fase. Si voy a una partícula un poco más grande, la resonancia ocurre a una longitud de onda más grande, y esta es su fase, y así, ¿vale? Entonces, esto es el efecto de cambiar el tamaño de esta partícula sobre la resonancia plasmónica, y acordáis que hay un efecto de fase que tenemos que tener en cuenta, muy relevante. Es grande,
Estamos hablando de estar en fase o totalmente fuera de fase. ¿Vale? Hemos hecho experimentos, existe una montaña de literatura sobre el tema del desplazamiento de la resonancia con el tamaño y con otros aspectos que vamos a ver. ¿Por qué la fase es tan importante? Porque si queremos utilizar estos sistemas para hacer fotónica, para hacer dispositivos, lo que se hace normalmente, que queremos de un dispositivo óptico, imaginamos una lupa, una lente, es que llegamos con una onda plana, entonces cada línea es un fronte de onda donde el campo electromagnético está oscilando con una cierta amplitud de fase, ponemos una lente, que es un material dieléctrico con esta forma, y lo que está pasando aquí es que el frente va a chocar con la frontera del material dieléctrico en momentos distintos, aquí, 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 aquí. Tenemos un retraso inicial en el momento que vamos a encontrar la frontera. Luego, la luz que entra en este material va viajando más lenta. La longitud de onda se hace más corta, la velocidad se reduce. Entonces, he puesto un caracol para ilustrar esto. Estos dos efectos de retraso en el golpear la superficie, retraso debido a propagación más lenta al interno del material. Entonces, alguna parte de la onda electromagnética tiene que recorrer un trayecto más corto, donde va lenta, a otra un trayecto más largo, acumulan retrasos distintos. A la salida se forma una figura de interferencia, que es el nuevo frente de onda, que produce el fuego, el enfoque del rayo. Entonces, controlar estos retrasos es fundamental para hacer dispositivos ópticos. ¿Por qué esto que aquí he llamado resonadoras, que son esas partículas metálicas que tienen plasmones, son tan interesantes aquí? Porque hemos visto que a segunda de la dimensión puedo poner muchos de estos, de tamaños distintos, puedo jugar con el tamaño, la disposición, para introducir respuestas con una fase distinta a según del tamaño y de la posición y del ángulo de incidencia. Entonces yo puedo crear este mismo efecto, en principio, que necesita materiales de grosor que tienen un grosor de centímetros para producirse, haciendo en superficies que tienen un grosor de nanómetros. El mismo efecto se puede obtener con los que se llaman metamateriales, que son superficies cubiertas de nanoantenas, de estos nanoelementos magnéticos, donde todo se ha diseñado para producir retrasos de fase controlados a través de la excitación del plasmón y la fase que el plasmón conlleva en reemitir la luz electromagnética. Entonces, una de las ideas es realizar superficies superfinas que hagan lo que normalmente se hace con objetos masivos. ¿Vale? Eso es un campo de investigación muy interesante y muy importante. La otra propiedad que queremos controlar no es solo modificar el frente de onda, sino modificar la polarización. Esa es otra característica de la onda electromagnética, que puede ser utilizada para transmitir información o para, hemos visto hoy, para estudiar materiales quirales. Entonces, controlar el estado de polarización es otro elemento fundamental. Y lo que queremos hacer es objetos que polaricen la luz, que significa que el campo eléctrico lo queremos que esté oscilando en una dirección cuando tenemos luz no polarizada, o queremos un objeto que, empezando de luz linealmente polarizada, produzca luz circularmente polarizada con la helicidad que queremos, circular izquierda-derecha, o que producir rotaciones, o un sistema que actúe como una válvula, un sistema que permita a la luz polarizada de ir solo en una dirección y no a volver atrás. Eso se llama isolador óptico y es un elemento fundamental de la óptica. Y esto involucra materiales magnéticos normalmente en la realidad. Pero todo esto se hace siempre con materiales grandes, masivos. Ahora, la idea es de utilizar el hecho que yo puedo controlar la amplitud de la respuesta, que significa la intensidad del campo electromagnético que voy emitiendo, y su fase,
simplemente diseñando la forma y el tamaño de estas nanoestructuras muy finitas de metales, dispuestas según algún patrón sobre una superficie transparente, dieléctrica o totalmente reflectante. Jugar con estas propiedades para diseñar materiales que se llaman metamateriales para modificar el frente de onda, la polarización, etcétera, etcétera. También hemos visto en otras charlas que la resonancia plasmónica localizada puede utilizarse para hacer sensing, sensado. ¿Correcto? Sensado. Sí. Porque no solo podemos desplazar la resonancia por efecto de la dimensión, sino también cambiando el índice de refracción del medio alrededor de la nanoestructura. Se produce un efecto muy parecido al incrementar la dimensión de la partícula. Aquí no estamos cambiando la dimensión, estamos solo cambiando las propiedades dieléctricas del medio que está alrededor de la partícula. Estamos aumentando lo que se llama el índice de refracción y vemos que la resonancia se va desplazando y alargando, anchando a longitudes de ondas cada vez más grandes. Eso es una forma para hacer sensing, de detectar si hay moléculas que se están pegando a la superficie, detectando si hay un desplazamiento de la resonancia respecto al punto de partida donde no había de la partícula limpia, decimos. Entonces, es otra forma, es otra aplicación de los plasmones localizados. Bueno, tenemos todo eso, podemos realizar materiales súper finos, 100 veces o 1000 veces más finos que la lama de un afeitador, como estaba escrito antes, que pueden hacer operaciones que normalmente necesitan objetos muy masivos y grandes. Podemos hacer sensing. ¿Qué más queremos? ¿Dónde está el magnetismo aquí? Todavía no hemos llegado. Porque, bueno, nos gustaría que estas propiedades que sabemos ya diseñar se puedan cambiar en algún momento sin tener que rehacer todo el patrón, toda la estructura. Entonces sería bonito tener la forma de poder cambiar estas propiedades plasmónicas de forma activa, utilizando un estímulo exterior que podría ser un campo eléctrico, un campo magnético, la temperatura, lo que queremos. Entonces, hacer estas propiedades peculiares tuneables, cambiables. ¿Vale? ¿Son los materiales magnéticos una opción? No sé si conocéis bien el magnetismo, entonces he puesto una transparencia muy rápida para decir qué son los materiales magnéticos. En particular, estamos hablando de metales de momento. Podría ser más amplio el discurso, pero quiero quedarme con los metales. Los materiales ferromagnéticos en particular son materiales que desarrollan que se convierten en imanes hasta muy fuertes, simplemente con la aplicación de un campo externo magnético muy pequeño. Esto ocurre porque cada átomo tiene es un pequeño imán, y los átomos entre ellos están relacionados, tienen una correlación. Entonces, cuando yo aplico un campo, voy girando o orientando todos los imanes, estos nanoimanes, estos imanes atómicos a la vez, hacia la dirección del campo, obteniendo un imán macroscópico. ¿Vale? Además, el proceso no es lineal, es fuertemente no lineal y tienes lo que se llama memoria. Por eso se utiliza para hacer memorias, para registrar datos. ¿Vale? A nosotros lo que interesa es que estos materiales, aplicando un campo externo muy pequeño, con un pequeño imán o un electroimán, al interior, gracias a esta respuesta correlada de los imanes, imanes atómicos, al interno, el campo magnético es hasta 1000 veces más fuerte de lo que estoy aplicando yo. ¿Vale? Al interno tienen un campo efectivo, magnético, muy fuerte. Y yo simplemente con un campo pequeño exterior puedo dirigir la dirección del campo interno donde quiero yo. Esto es la idea. ¿Vale? ¿Y qué otra propiedad tienen estos materiales metálicos magnéticos? La propiedad que la luz reflejada o transmitida, si son finos, bastante finos, puede cambiar de polarización
¿Veis? Y ya estamos entrando en el tema. Tenemos una forma de actuar sobre la polarización de la luz. Si voy orientando los imanes atómicos en direcciones que quiero yo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estoy entrando con una luz linealmente polarizada en esta dirección, aplico un campo externo para orientar todos los imanes atómicos en esta dirección, y lo que pasa, que sucede, es que la luz reflejada pierde o cambia de polarización y adquiere una polarización elíptica, ¿vale? Esto puede pasar orientando los imanes. Hay varios efectos que se catalogan con nombres, que son el efecto, en reflexión, los efectos que se definen magneto-ópticos. Entonces, son ópticos, que nos interesa, inducidos por cambios de emanación, que puedo controlar con un estímulo externo. Estos efectos magneto-ópticos de Kerr, en reflexión se llaman así, magneto-optical Kerr effect, puede ocurrir con varias orientaciones relativas del campo eléctrico de la dirección de la emanación. Nosotros hablaremos sobre todo del efecto polar, nos concentramos aquí. El mismo efecto puede ocurrir en transmisión, se nombra efecto Faraday, pero el concepto es siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, si entro con una luz polarizada y no estoy aplicando ningún campo, el sistema no tiene una emanación en ninguna dirección preferente, la luz reflejada mantiene la polarización. Soy yo que la cambio cuando aplico un campo externo. Entonces estoy controlando yo el efecto. Es un efecto muy pequeño, desgraciadamente. Entonces la idea de la magnetoplasmónica es esto, combinar el hecho que podemos aumentar el campo local a través de la excitación de plasmones, utilizando los materiales metálicos, que son los materiales para excitar el plasmón, que también tengan propiedades magnéticas, es decir, verse pudiendo actuar a través de un campo magnético sobre las propiedades ópticas de mi metal, puedo afectar, por ejemplo, el plasmón, o si el plasmón puede aumentar ese cambio de polarización que normalmente es demasiado pequeño para ser utilizado de forma práctica, ¿vale? En dispositivos ópticos. Esto sería estudiar el interlace, explorar cómo se puede jugar con los plasmones utilizando metales ferromagnéticos para ver si puedo obtener esto. En particular, entonces esto abriría el camino a lo que se llama la plasmónica o activa, donde yo cambio las propiedades como quiero yo, y a la realización de dispositivos ultra finos, como eran los metamateriales que hemos hablado antes, para realizar dispositivos activos para controlar la polarización de la luz, ¿vale? Y de esto vamos a hablar. Bien, un cachito más de información, ya me perdí. Es entender cómo ocurre este efecto, ¿vale? Es un efecto cuántico, entonces sería complicado explicarlo de forma correcta. Pido disculpa a los expertos, lo voy explicando de forma muy, muy sencilla. Podéis imaginar que yo estoy llegando, esta es mi película, empezamos del sistema sin plasmones, es una película metálica, estoy entrando con un campo eléctrico, estoy poniendo en oscilación los electrones en esta dirección, ¿vale? Paralelo al campo eléctrico. Ahora aplico un campo magnético, este material, un material ferromagnético, voy induciendo una emanación. Como os comenté antes, al interno de este material se está creando un campo magnético muy fuerte, tenemos electrones que se están desplazando en un campo magnético muy fuerte, perpendicular, se genera una fuerza de Lorentz. Entonces el movimiento, la oscilación, va adquiriendo una componente transversal, ¿vale? Perpendicular al campo magnético y perpendicular a la dirección originaria de desplazamiento, que está representada aquí. Entonces va adquiriendo un movimiento, una oscilación perpendicular a la originaria. Comprensivamente tenemos la composición
de una oscilación horizontal, en este caso que estamos tratando, con una perpendicular en el plano, ¿vale? Entonces el moto complexivo será la composición de estos dos movimientos. Un efecto clave es que el efecto de la fuerza de Lorentz no es otra vez en fase con el campo entrante. Entonces hay un retraso en la respuesta, en esta respuesta azul. Entonces estas dos oscilaciones no están en fase, son dos dipolos eléctricos. Entonces esta es la regla de Lorentz, dos dipolos eléctricos emiten, entonces eso genera la luz reflejada que está siendo generada por dos dipolos que van fuera de fase. Eso genera luz elípticamente polarizada, ¿vale? Esto es lo que pasa normalmente en una película continua de un material ferromagnético metálico. Aquí hay algunas fórmulas, eso lo trataré en el curso, y esto es. Ahora vamos considerando el hecho que queremos pasar de un sistema infinito en dos dimensiones a un sistema confinado, ¿vale? Donde tenemos la posibilidad de excitar que este movimiento de oscilación puede ser un movimiento en resonancia, un plasmón, ¿vale? Y ya me entendéis, el campo eléctrico llega, genera la primera oscilación de carga, aplico el campo magnético, genero la segunda, que está fuera de fase. Además, estas dos oscilaciones pueden ser débiles, un poco más fuertes, muy fuertes, con una fase. Esto es un efecto añadido al efecto original. Entonces tenemos un efecto del material que no puedo cambiar. Es el material, me lo ha proporcionado la naturaleza, así lo tengo. El otro es aumentar y desfasar estas dos oscilaciones como quiero, cambiando la dimensión y la forma del objeto nanométrico, ¿vale? Si acordáis lo que he dicho antes, para realizar un metamaterial que genere todas esas interesantes, una metasuperficie que genere todas esas interesantes propiedades de manipulación del frente, de propagación de la luz, de polarización, tenemos que tener dos resonancias con fases distintas, ¿vale? Aquí casi estamos, porque tenemos una resonancia que se ve excitada por la luz directamente, la otra que la puedo generar en el momento que aplico el campo magnético. Si no está el campo magnético no existe, entonces puedo generar una segunda resonancia con su fase. Nos estamos acercando a lo que queremos y además estas segundas resonancias la puedo encender y apagar aplicando o no aplicando campo magnético, ¿vale? Ya tenemos los dos ingredientes, dos resonancias. Una de las dos la puedo controlar con un campo magnético. Vale, pero si esto es un disco circular, esta resonancia y esta están en la misma posición, entonces estoy mintiendo, no tengo ese sistema. Esto es fácil, puedo controlar con la forma, hacer la partícula alargada en una dirección, entonces en una dirección tengo una resonancia que es esta con su fase, en la otra dirección tengo la otra que está a otra longitud de onda con su fase, porque las dimensiones son distintas. Y si esto es un sistema ferromagnético, puede ser que la primera está excitada por el campo eléctrico, la segunda es la que se enciende cuando aplico el campo magnético, cuando quiero yo, y ahora sí que tengo dos resonancias donde quiero yo, desplazadas y con la fase distinta, y que son una de las dos controlada por un campo magnético. Muy interesante. Bueno, aquí es solo esas son fórmulas, son más para el cursillo, decimos, ¿vale? Bueno, entonces ahora pasamos a ver estos efectos en la realidad, cuánto grandes son, cómo efectivamente teniendo un plasmón puedo aumentar estos efectos respecto a una capa continua. Entonces, lo que queremos medir es, nosotros enviamos luz linealmente polarizada y queremos medir el cambio de polarización inducido por el campo magnético. Entonces, tenemos que medir esta elipse, que significa medir dos ángulos. Hemos entrado con un campo originario el resultado de todo
todo estos procesos, de generar un campo que está moviéndose sobre una trayectoria elíptica. Entonces podemos medir dos cantidades, este ángulo, que es la rotación del eje principal de la elipse respecto al campo eléctrico originario, y la elipticidad, que es este ángulo aquí, o que se puede definir también como el ratio entre esta dimensión y esta dimensión de la elipse. Es lo mismo, ¿vale? Son dos números, entonces es como normalmente cuando uno tiene que medir dos cantidades puede representar como una sola cantidad compleja, un ángulo complejo de Kerr. Entonces el cambio, la entidad del cambio de polarización inducido magnéticamente es el módulo de este efecto compresivo, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos dos ángulos, ¿vale? Ese es cuánto fuerte es el efecto. Y podemos medir también el arco tangente de este ratio, que nos dice cuánto están desfasados estos dos osciladores, ¿vale? Uno respecto a otro. El efecto de fase, que son las dos cantidades que queremos medir y controlar. La fuerza del efecto y la fase relativa. Los dos contribuyen a generar polarizaciones, cambios de polarización controlados por campos magnéticos, y cambios de polarización que quiero. Si esta fase es 0, el efecto es una pura rotación. Si esta fase es 90 grados, el efecto es ninguna rotación, solo elipticidad, al límite luz circularmente polarizada. Entonces tenemos interés a aumentar este número y a controlar esta fase, ¿vale? Por eso se hacen medidas de transmisión y de reflexión poniendo la muestra en un campo magnético. Entonces primero hacemos la medida sin campo magnético, no pasa nada normalmente, encendemos el campo magnético, activamos el segundo plasmón y vemos lo que pasa, ¿vale? Lo podemos hacer en transmisión también, el efecto Faraday, el sistema es muy parecido. Tenemos que fabricar las muestras. Las muestras para fabricarlas es bastante complicado, hablamos de nanoestructuras muy pequeñas. Normalmente nosotros utilizamos técnicas litográficas, no tengo tiempo para discutir qué son las técnicas litográficas, algunas cosas las hacemos en nanogune, sé que algunos de vosotros están interesados en tener muestras, por eso he puesto las transparencias. Otras, más complicadas, la hacemos con colaboradores. También podemos realizar estructuras desordenadas de gran tamaño, recubriendo grandes áreas de superficie con otra técnica. Esta no la hacemos nosotros, sino también con colaboradores en Suecia. Aquí os enseño un ejemplo de 3 muestras que son un sustrato de vidrio, discos de un material metálico ferromagnético, el níquel, de grosor 30, todos tienen grosor 30 nanómetros, estamos solo cambiando el diámetro medio, pasamos de 60 nanómetros a 100 nanómetros a 160 nanómetros. Medimos la transmisión, o lo que se llama la extinción, que es 1 menos la transmisión, el pico que se observa, sabemos que es relacionado a la excitación de un plasmón, se ve el efecto de desplazamiento del pico al aumentar la dimensión, entonces sabemos que es un plasmón. Luego vamos midiendo la magneto-óptica, entonces activamos el campo magnético y medimos si se produce y cuánto fuerte y de qué clase es el cambio de polarización, ¿vale? Entonces medimos esos dos números en función de la longitud de onda. Aquí os enseño lo que pasa con una película continua del mismo material, mismo grosor. Hay un efecto de rotación y un efecto de elipticidad en función de la longitud de onda, que son estos dos. Esto es porque la fuerza de Lorentz existe, aunque no existan los plasmones. Aquí no hay plasmones, hay solo la fuerza de Lorentz. Esta es la propiedad del material, only Lorentz force. Ahora hacemos las nanoestructuras y estas son lo que está pasando. Esta es la elipticidad y esta la rotación para las partículas pequeñas, las más grandes y las aún más grandes. Los dos espectros son
son totalmente distintos de estos. Y además cambian con el tamaño de la partícula. Claramente se nota que hay la misma forma para cada par o pareja de medidas, partículas grandes, roja, verde, el azul, solo que se está desplazando, ¿vale? Tenemos la electricidad que cambia de signo, tiene un valor 0 en algún punto, que corresponde más o menos al máximo de la rotación. Esto porque hay la relación de Kramers-Kronig, tiene que conservarse prácticamente el ángulo total. Y aquí lo mismo, a longitud más baja, y esto lo mismo, a longitud más baja. Todo parece que está siguiendo exactamente el desplazamiento del plasmón. Entonces están relacionados, ¿vale? Y la explicación de todo esto es exactamente lo que os he contado antes, que estamos excitando un plasmón directamente, y cuando aplicamos campo magnético excitamos también el otro plasmón, que entra con su fase y su amplitud, y esto genera toda esta clase de combinaciones, produce una fase total entre estos dos dipolos eléctricos. Una parte es debida al material, no puede hacer nada, es el material, la fuerza de Lorentz, y la segunda parte es introducida por el plasmón. Así, ahí puedo hacer algo. Yo puedo poner esta fase que sea de algún valor que quiero yo a una longitud deseada, jugando con el tamaño de la partícula, ¿vale? Entonces yo puedo ahora controlar la fase, el retraso, la fase entre estas dos oscilaciones, entonces la polarización del campo emitido. Y de hecho estas formas, esto máximo, valor 0, esta peculiaridad en la forma de esta respuesta, significa que estamos, a segunda longitud de onda, introduciendo todas esas fases. Ahí puedo elegir entonces. Cuando la fase total es 0, los dos dipolos están en fase entre ellos, entonces el único efecto es una rotación de la luz. Y eso significa que la elipticidad es 0, es toda rotación. Aquí lo tenemos. 0, elipticidad, toda rotación, ¿vale? Voy a otra longitud de onda, tengo ambas cantidades, a otra tengo que toda elipticidad en nada de rotación, y así. Todo diseñado lo puedo controlar. Y esto se observa solo aplicando el campo magnético. Si no aplico el campo magnético, todo se queda inmutado. Entro con luz lineal, salgo con luz lineal, ¿vale? Bueno, ahora, el efecto, aunque tenemos el plasmón, es aumentado respecto a una película continua, pero todavía es demasiado pequeño para ser dispositivos ópticos, ¿vale? Entonces, ya veréis que estamos siguiendo caminos distintos para aumentar ese efecto. Es mayor, pero no es suficiente para ser dispositivos ópticos. Pero ya es bueno para hacer algo. ¿Os acordáis que había hablado de utilizar los plasmones localizados para hacer sensado biológico, ¿no? Midiendo el desplazamiento de este pico, ¿vale? Cuando tengo un sistema de partículas de oro, por ejemplo, voy poniendo moléculas en la superficie, el pico se va desplazando, así puedo tener un transductor de cuántas moléculas he puesto, midiendo el desplazamiento de ese pico. Ahora, lo que acabamos de ver, un par de transparencias antes, es que la posición del pico conlleva una fase, ¿vale? Normalmente esta fase en las medidas de sensado no se va midiendo. Esta fase es la fase que nosotros estamos midiendo cuando medimos la magnetoóptica. Entonces la medida magnetoóptica es una forma intrínseca a la partícula, cuando aplicamos campo magnético, de proporcionarnos información sobre la fase del plasmón, ¿vale? Sin que tenemos que desarrollar nosotros un sistema para medir la fase. Medir esta fase no es fácil. Se puede, hay que hacer medidas ópticas con sistemas sofisticados. El material magnético la hace él para vosotros, porque la fase es el efecto que está cambiando la polarización. Entonces, midiendo simplemente la polarización, en particular podría medir
cuando la elipticidad va a cero. Este depende de la fase del plasmón. Si el plasmón se va desplazando, este punto se estará desplazando. Entonces, medir la posición de un pico o medir la posición de algo que está pasando por cero es algo, cualquier que hace medidas electrónicas sabe que medir un valor cero es la cosa mejor que uno puede hacer para medir la señal de forma precisa. Entonces, automáticamente con partículas magnéticas podemos tener un transductor de la posición del plasmón a través de su fase con una medida de un valor muy fácil y muy precisa de hacer, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos demostrado. Y además, la pendiente del cambio de electricidad la puedo tunear con el tamaño, hacerla muy, muy empinada, así que la medida se hace aún mucho más precisa. Y esto lo hemos demostrado, efectivamente podemos medir hasta moléculas individuales sobre un anillo de un disco de material ferromagnético, utilizando esta técnica, medir la polarización, en particular un valor de la polarización, cuando se va anulando algo, la rotación o la elipticidad. Esa es una forma muy precisa de medir el desplazamiento. Entonces, ¿y qué es de la amplitud del efecto? Bueno, aquí es la amplitud, la que se llama magneto-optical activity, la actividad magneto-óptica. ¿Cuánto grande es el cambio producido por el campo magnético? Esta es la película continua, esto es lo que se produce con un sistema de partículas de este tamaño y material. Hay un aumento del efecto de un factor 5, 6, 7, depende del caso. El problema es que el efecto originario, entonces el efecto originario es la de la película, que es demasiado bajo, son miliradianes, son fracciones de grados, con el efecto magnetoplasmónico que hemos discutido, esos dos plasmones, uno que genero yo, puedo llegar a 5 veces más. Estamos al grado para realizar cambios útiles, para hacer dispositivos ópticos, para el sensing, el sensado ya estamos bien metidos. Para hacer dispositivos ópticos como los metamateriales activos, falta un factor 10. El sistema sería interesante si podríamos introducir cambios de polarización de 10 grados. Ahora estamos a 1 grado, que es más de lo que se obtiene en un film, en una película continua, pero todavía no es suficiente. Bueno, estas paréntesis solo para decir rápidamente que nos hemos tratado el caso del efecto polar, aplicamos un campo perpendicular a la superficie, pero el mismo efecto, el mismo mecanismo, fuerza de Lorentz, etcétera, se puede aplicar a las otras configuraciones, aplicando campos en varias direcciones. Esto ya concluye la primera parte, que será más o menos la última. Entonces, acoplando las observaciones de plasma localizadas utilizando materiales ferromagnéticos, lo que estamos haciendo es pasar de tener una excitación plasmónica a tener 2 oscilaciones plasmónicas, una de las dos con una amplitud de una fase que puedo controlar yo con un campo magnético, ¿vale? Y eso permite tener un control sobre la polarización, un control que todavía no es suficiente, pero para hacer detection es ya muy bueno. Para hacer dispositivos ópticos falta un poco de camino. Aquí solo para decir que si utilizamos plasmones propagantes en sistemas periódicos se puede tener el mismo efecto. También esto lo hemos estudiado, pero no hay tiempo para cubrir esto. Queda el problema del aumento. En 5 minutos tengo para acabar. Sí, vale. El problema del aumento es, para hacer detection tenemos un sistema que parece ser mejor del sistema de plasmones localizados convencional con oro o plata, pero nos gustaría poder desarrollar sistemas, dispositivos, metamateriales ópticos ultra finos para hacer todas las maravillas que he contado antes, controladas de forma activa. Tenemos que aumentar la
amplitud de este dipolo eléctrico inducido por la emanación más de lo que podemos hacer ahora, ¿vale? Si analizamos la fórmula, que no es que tenéis que tomar con fe, no es demostrado, en el curso la voy a demostrar, el ratio entre esos dos dipolos eléctricos, que es expresado de esta ecuación que está aquí, esta es la fuerza de Lorentz en el material y esta es el efecto de la fuerza de Lorentz debido al plasmón, ¿vale? ¿Cuánto grande puede ser este número? Para obtener un aumento, este número tiene que tener un módulo más grande de 1, ¿vale? Eso significa que pasamos de tener simplemente este efecto del material aumentado por el módulo de esta polarizabilidad, ¿vale? Bueno, este número es más grande de 1, pero es 2, 3, 4, 5. Puedo jugar con la forma, llegar hasta 10. Nosotros queremos llegar a 100, 1000 para obtener un cambio que sea útil, ¿vale? Entonces, una de las ideas ha sido, vale, pues vamos a intentar, ya hemos escuchado por la mañana el tema que puedo aprovechar pasando de una red, de un sistema desordenado de partículas a una red ordenada para, no desperdiciar toda la luz que vamos difundiendo. En algún caso, cuando entramos con la longitud de onda correcta, que es prácticamente la distancia, el paso de esta red, multiplicado por el índice de refracción, se generan haces difractados que ponen en sincronía todos estos osciladores, ¿no? Es decir, que toda una parte, ¿os acordáis? Una parte que limita la amplitud hace que sea ancha la respuesta es el decadimiento óptico, el hecho que la luz emitida se va perdida. Esta es una forma de no perderla toda, mucha la quedamos en el sistema, entonces tener una red hace que la resonancia se haga más estrecha porque estamos reduciendo las que se llaman pérdidas radiativas, ¿vale? Y además, entonces se pueden realizar efectos de sincronía, de sincronismo entre las partículas que permiten pasar de una resonancia que puede ser tan débil e ancha como la línea verde que está aquí a una que tiene esta forma aquí. Esta forma es interesante porque tiene un punto de antiresonancia y un pico muy alto y estrecho, ¿vale? Esto sale del hecho que otra vez esta comunicación con los rayos difractados tiene una amplitud y una fase que cambia muy rápidamente en un nada de longitud de onda. Entonces, a una longitud poco menor de la que sirve para conectar estas redes, el efecto se opone al efecto de la luz que está entrando, está contra de fase, entonces hay una depresión. Justo 2 nanómetros después, el efecto es en fase, entonces hay un enhancement, un aumento de la respuesta debido a este efecto colectivo. Entonces, un efecto colectivo que tiene una fase que cambia muy rápidamente. Esto genera esta respuesta que tiene un momento de interferencia destructiva a un momento de interferencia constructiva, un aumento muy marcado en el espacio de pocos nanómetros. Es una resonancia de Fano, ¿vale? Como se dice. Ahora, simplemente para ir rápido, normalmente yo puedo inducir estas resonancias colectivas en una dirección, entrando con un campo eléctrico así, genero un dipolo eléctrico, la difusión ocurre en esta dirección. Si las condiciones son correctas, voy generando esta oscilación colectiva. Nosotros, como siempre, tenemos 2, porque aplicamos un campo magnético. La generación de este dipolo eléctrico genera también un dipolo eléctrico perpendicular que se va comunicando en esta otra dirección. Aplicando un campo magnético, otra vez, tenemos un dipolo, un plasmón inducido magnéticamente y un efecto de correlación inducido magnéticamente.
simplemente dándole al campo magnético. Con esto podemos jugar, no tengo tiempo para describir todos, para generar respuestas ópticas y magneto-ópticas aumentadas y controladas, cada una para el periodo de la red en la dirección perpendicular al dipolo que estamos induciendo. El dipolo directo y el dipolo magneto-óptico son perpendiculares, entonces uno se puede aumentar y correlar en una dirección de la red, el otro se va aumentando en la otra dirección, entonces ajustando el parámetro de la red en una dirección respecto a la otra, voy controlando la amplitud de la respuesta respecto a la óptica, respecto a la magneto-óptica, y también la fase de una respecto a la otra. Lo mismo que se hacía antes, pero de forma colectiva y aumentada, ¿vale? El mismo concepto utilizando lo que se llaman las resonancias de lattice surface resonance, resonancias colectivas de red. Y esto funciona a maravilla y podemos realizar sistemas donde amplificamos la respuesta óptica respecto al sistema desordenado, aumentamos la respuesta magneto-óptica y además podemos diseñar la respuesta óptica de forma casi independiente de la magneto-óptica y realizar cristales que son totalmente isótropos a una longitud de onda, totalmente anisótropos a otra longitud de onda, ópticamente, magneto-ópticamente o de forma independiente ópticamente y magneto-ópticamente. Y esto lo hemos demostrado. El último para concluir es que todavía, aunque tenemos este aumento debido al efecto colectivo, no estamos ahí para realizar dispositivos. Y eso es el tema caliente ahora, porque analizando el por qué, aunque utilizamos redes, utilizamos materiales híbridos con oro, no conseguimos obtener un cambio de polarización tan grande. La razón es que si analizamos este ratio, analizando los dos dipolos que estamos induciendo, este es el dipolo óptico inducido por la luz incidente directamente, ¿vale? Y este es el dipolo magneto-óptico, decimos, inducido por la fuerza de Lorentz. Este puede ser 100 veces más grande respecto al film, a la película, y lo es. Entonces, bueno, pero el efecto de polarización es un efecto relativo. Tenemos que partir esto por esto. Este aumento de 100 veces ocurre porque hemos aumentado 10 veces estos. Y cuando hacemos el ratio, simplificamos. Entonces, el problema es que conseguimos aumentar la respuesta, el cambio, este dipolo inducido magnéticamente, pero el precio que pagamos, que tenemos que aumentar también el dipolo óptico, es decir, estamos aumentando el fondo, entonces estamos el fondo de luz que permanece con la misma polarización, entonces el cambio se ve diluido, decimos, porque haciendo el ratio, esto se simplifica. De las 100 veces quedamos con 10. Entonces el tema que estamos analizando con Mario, que es mi estudiante ahora en San Sebastián, es una forma de aumentar el dipolo magneto-óptico, mantener el aumento del dipolo magneto-óptico de 100 veces o 1000 veces sin pagar ese precio. Una forma es utilizar el acoplamiento con lo que se llaman los modos multipolares de un anillo, por ejemplo, o de una estructura más grande puesta en cercanía de la estructura magneto-óptica. Pero eso es otra historia y funciona, parece funcionar. La conclusión es que de alguna forma, utilizando materiales metálicos ferromagnéticos, podemos obtener un control activo de la polarización aprovechando de la excitación de plasmones localizados, más allá de lo que se puede hacer con películas, y esto es un buen camino para realizar metamateriales ópticos ultra finos, ultra eficientes para controlar la polarización de la luz. Algo que ya no hemos llegado todavía a obtener ese material, pero algo que ya funciona, una ventaja que ya hemos visto, que he discutido, del excitar, de tener nanopartículas con materiales ferromagnéticos,
es que el sensing, el sensado biológico puede ser muy aumentado, más sensible. Luego nosotros estudiamos también termoplasmónica y estructuras quirales, pero esto es justo para que sepáis lo que hacemos más allá de esto. Un montón de colaboradores. Colaborador clave en este momento es Mario Zapata Herrera, que está ahí, mi calculador profesional. Estos son los fondos y vale, me he pasado mucho de tiempo, lo siento muchísimo, me cuesta en español, voy más lento. Muchas gracias. No. Muchísimas gracias al profesor Paolo Bassori, sobre todo por el esfuerzo de hacerla en castellano. Tenemos tiempo entonces para un par de preguntas. Yo tengo una mientras se animan, porque seguro. ¿Cuáles son las ventajas de la geometría polar con respecto a la transversal, tanto para los sistemas de capa continua como para los sistemas aislados, las nanopartículas? Muy buena pregunta. Normalmente los efectos en esa configuración, los efectos primarios, ya empezando del material en sí, sin hacer nanoestructuras, sin plasmones, son más grandes, ¿vale? Y hay una explicación bastante intuitiva si utilizamos las fuerzas de Lorentz, que en esa configuración campo eléctrico es este, campo magnético es este, el dipolo inducido es en el plano. Y es muy conveniente generar un dipolo eléctrico en un plano, porque si lo genero fuera del plano, tengo un efecto depolarizante debido a la frontera, a la superficie. Entonces, normalmente el efecto polar es más fuerte por esta razón. Y sigue siendo así en los plasmones. Entonces, es conectado a la fuerza de Lorentz. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola. Bueno, yo tengo una pregunta de por qué tanto en la película delgada y en el disco usaron níquel como material magnético y no sé, otro como magnetita o otro material magnético. Sí. Otra buena pregunta, no tengo tiempo de discutir todo esto, pero de hecho como material magneto-óptico, entonces como propiedades ópticas conectadas al magnetismo, no es lo ideal. Cobalto sería mucho mejor. Además ahora hay multicapas cobalto con platino, materiales que pueden tener efectos magneto-ópticos, llamámoslos primarios del material, con los cuales podría jugar, luego introduciendo la plasmónica, muchos mayores, ¿vale? La razón que es muy fácil depositarlo, es muy fácil hacer las nanoestructuras, se oxida y se pasiva, entonces la misma muestra puede ser medida y remedida 1000 veces a lo largo de años y permanece. Hay un cambio repentino al principio porque se oxida, pero se oxidan como 1 o 2 nanómetros de la superficie y luego se pasiva todo. Entonces el material es cómodo para hacer esos estudios sin tener demasiado cuidado en conservarlo en una atmósfera inerte, no, por eso. Y es casi noble como el oro, entonces tiene una buena resonancia plasmónica. Estas son las razones. Gracias. ¿Alguna pregunta final? Molly. ¿Habéis explorado mezclar la respuesta quiral con la magneto-óptica, que son parecidas pero no son la misma? Sí. ¿Hay una manera de reforzar el efecto? Me gustaría decirte que sí, pero de momento no. Me alegra que me dirás que no, porque entonces estoy a esperanza. Pero si se gana algo también, es como cerdo, no tiramos nada. Como hemos utilizado la magnetoplasmónica para el sensing, también en este caso lo que pasa es que no ganas mucho, pero puedes realizar sistemas que son quirales, entonces tiene una respuesta quiral fuerte,
y con el efecto magnético la puedes modular un poco. No porque haya un efectivo interlace entre los dos. Pero esta modulación magnética, esta falsa quiralidad que introducimos con magnetismo, se solapa a la otra y de alguna forma tenemos una modulación interesante. Pero no resonante. No. Bueno, El esfuerzo ha sido no solo el español, pero hacerlo súper claro, básico. Se ha entendido lo que he explicado, sí, muy bien. Muy bien, gracias. bueno, agradezcamos de nuevo al profesor Pablo Osori.